Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Hernández y en esta videocolumna quiero hablar sobre algunas reflexiones acerca del ensayo que escribió el presidente el 18 de mayo, un ensayo que busca abordar la nueva política económica en tiempos de coronavirus. La idea del ensayo, o uno de sus objetivos, es crear una narrativa que una diferentes puntos. Para empezar, habla de las demandas económicas, de las demandas históricas en general de la sociedad mexicana, la forma en la que la Cuarta Transformación busca resolver esas necesidades y también el papel histórico que juega todo su gobierno y todo su movimiento en el desarrollo del país. A esto se le suman las soluciones que el presidente cree que son las mejores para resolver la crisis de salud a la que nos enfrentamos y la crisis económica. El ensayo tiene 5 ejes rectores. Habla de democracia, habla de justicia, de austeridad, de libertad y de honestidad. Pero el eje rector, en realidad, del ensayo es lo que el presidente ha venido hablando desde hace años. El gran problema de México es la corrupción y la desigualdad que está ligada a la corrupción del país distorsiona de muchas formas a la sociedad. Y entre esas distorsiones se genera una desigualdad en términos de salud, de acceso a la educación y de acceso a la justicia. Cuando pasa a la parte de sus soluciones, es en realidad donde podemos ver la diferencia o la controversia que genera el presidente. Por una parte, hay un gran consenso en la sociedad de que su diagnóstico es el apropiado. Sin embargo, parece que hay un consenso que cada vez se hace más fuerte de que sus soluciones no lo son. Por ejemplo, en la parte de justicia, el presidente parece olvidar que el principal generador de riqueza en el mundo moderno y en México son las pymes, las pequeñas y medianas empresas que le dan trabajo al 70% de la población o más en México, o de la fuerza laboral. Estas unidades económicas han sido dejadas francamente a la deriva en esta crisis del coronavirus. Esto demuestra hasta cierto punto esta falta de entendimiento de la dinámica económica del país. Por tanto, enfoca muchos de sus programas de nación a apoyar un sector de la población, los más necesitados, que en sí es una buena decisión, pero no ve que la forma en la que puedes apoyar a este grupo, aparte de transferencias directas, es robusteciendo el mercado laboral, haciendo que no se pierdan trabajos. En otras partes, el presidente busca utilizar a sus programas sociales, pero no solo sus programas sociales, sino también sus obras de construcción, como estas grandes iniciativas que se encargarán de mover la economía para adelante. En este sentido, nos deja claro que no planea echarse para atrás, al menos en el corto plazo o en temas discursivos, en lo que al Tren Maya se refiere o a la refinería de Dos Bocas. Proyectos que antes del coronavirus podrían ser considerados irresponsables, pero que en esta situación fiscal lo son aún más. ¿Y por qué es interesante el ensayo? Es interesante porque permite darnos diferentes lecciones. La primera es que, sí, en tiempos de crisis son los mejores momentos para hacer reformas. Son los mejores momentos para cambiar como sociedad y como Estado. Las grandes crisis a las que se ha enfrentado nuestra humanidad, ya hayan sido guerras mundiales o pandemias también en el pasado, han dejado claras las deficiencias del Estado o las deficiencias de la estructura organizacional preponderante en su momento y abren los espacios para cambios. En este sentido, la reflexión del presidente sí cumple su función en decirnos cuáles son los problemas del país. Ahora bien, la interpretación de sus soluciones es la parte más interesante. En realidad, ahí es donde se puede trascender el ensayo del presidente. Cuando habla de democracia participativa, él se podrá imaginar consultas ciudadanas a modo o figuras legales como la revocación del mandato. El resto de la sociedad podemos imaginarnos cosas mucho más ambiciosas. Podemos en realidad imaginar una verdadera democracia participativa que reestructure al Estado mexicano dándole más poder a los ciudadanos a nivel local. Nos podemos imaginar asambleas físicas y digitales. Ya no hay barreras espaciales y materiales en la comunicación. ¿Por qué no podemos participar en la forma en la que se rigen los municipios? En la forma en la que se toman decisiones a nivel local. Hagamos pruebas piloto, probemos con esto. De esta manera, en realidad, la democracia participativa del presidente se puede ver como algo mucho más ambicioso y como una verdadera reestructuración de la estructura política del país.
En términos de corrupción, en términos de economía, el presidente podrá ver o podrá pensar en que la solución al problema es implantar por fuerza política sus ideas y su proyecto ante los grandes intereses del empresariado mexicano. El resto de nosotros podemos en realidad imaginarnos un proceso de democratización empresarial, un proceso donde las decisiones de las grandes empresas no solo sean tomadas para el beneficio de los accionistas, como se ha hecho hasta ahora, y algo que los mismos empresarios han admitido que genera distorsiones y externalidades negativas para toda la sociedad. Podemos imaginarnos modelos donde los trabajadores estén mucho más representados en la toma de decisiones, y no solo ellos, todos los stakeholders de la empresa. La empresa es el principal generador de riqueza en este mundo. Su implicación social es gigantesca. ¿Por qué no pueden involucrar más partes del proceso de producción en la toma de decisiones? O hasta los lugares o las poblaciones donde estas empresas están localizadas. Hay varios artículos y varios libros donde se empieza a experimentar, al menos de manera teórica, con la democratización empresarial. Y muchos empresarios lo ven como un gran modelo para hacer sus empresas más innovadoras, capitalizar el potencial cognitivo de sus empleados y en realidad ir a futuro. En este sentido, ¿qué nos dejan todas estas reflexiones? El presidente tiene un buen diagnóstico. Si la oposición busca ir en contra de este diagnóstico, no va a lograr absolutamente nada. Pero dejemos a la oposición partidista por un lado. En realidad, en la sociedad, creo que hay un consenso de que estos son grandes problemas del país. Pero en realidad, no nos hemos preguntado cómo los solucionamos. Desde mi perspectiva, la gran forma de hacerlo es incrementar nuestra participación a nivel local en un inicio y a partir de ahí ir co-construyendo como sociedad un modelo alternativo en el que van a jugar un papel importantísimo los empresarios, los líderes locales y los líderes políticos. Pero tenemos que empezar a tener esa reflexión. Tenemos que en realidad ir creando soluciones a estos problemas, pero no al corto plazo. En realidad, el COVID ha generado dinámicas de cambio que apenas podemos empezar a dimensionar. Tenemos que tener soluciones que vayan acorde al reto. Muchas gracias y espero que les haya gustado.